Hola, buenos días, sean bienvenidos una vez más a su curso de confirmación, a una clase más. Espero que en esta semana hayan tenido como la oportunidad de lograr todo lo que se propusieron y sobre todo de poder realizar sus actividades de una mejor manera. Antes de iniciar la clase, recuerden que siempre tenemos que hacer una pequeña oración. Vamos a hacerla. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por esta semana que nos dejas terminar. Te pedimos que nos ilumines y nos acompañes en esta clase para que podamos entender un poco acerca del mensaje que nos quieres dar. Te pedimos por nuestras familias, te pedimos por todas las personas que están enfermas y sobre todo te pedimos por aquellas personas que no tienen un lugar en donde refugiarse y no tienen comida que comer, para que haya alguien generoso y que les pueda brindar la ayuda que necesitan. Todo esto te lo pedimos con la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, mamita María, te pedimos que nos protejas, que protejas a nuestras mamás, a todas las mujeres que conforman a nuestra familia, pero que sobre todo nos sigas dando esperanza y nos sigas dando esa calma para poder seguir las enseñanzas que tu Hijo nos enseñó. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a empezar ahora con su clase de confirmación. El día de hoy vamos a ver un tema muy sencillo, pero que requiere mucho compromiso. Al igual que lo han visto en todas sus clases, todos los temas que mis compañeras han dado requieren ese compromiso y esa apertura de parte de ustedes para que se pueda dar un cambio en su vida. ¿Recuerdan qué significa la palabra orar? ¿O recuerdan qué significa lo que es orar? Si no lo recuerdan, vamos a repasarlo rápido. Orar es entrar en una comunicación con Dios, pero no cualquier comunicación. Es una comunicación íntima que tú tienes con Él para poder expresar todo aquello que tú tienes. Si a lo mejor te fue mal, si a lo mejor lograste algún objetivo, si a lo mejor tienes alguna preocupación y quieres platicarle a Él, o si a lo mejor tienes una necesidad de desahogarte por cierto tema que te está pasando, tienes la oportunidad de la oración para poder platicarle todo a Él. Es como platicar con un amigo que no vemos desde hace mucho tiempo y que cuando nos encontramos con Él se nos da la oportunidad de desahogar o de poder expresarnos con toda la libertad, teniendo en cuenta que eso que le vamos a platicar va a ser entre Dios y nosotros. Así como esta comunicación requiere un compromiso y requiere una disponibilidad de parte de nuestra, también requiere que nos concentremos y sobre todo que nos demos la oportunidad de poder hacer nuestra oración a través de nuestra fe y sobre todo a través de una sinceridad que vamos a tener. ¿Por qué tocamos el tema de la oración? Porque el día de hoy vamos a ver un tema que quizá a lo mejor vieron en su preparación para comunión, o quizá alguna de mis compañeras ya tocó en su tema o en su curso de confirmación, que es el rezo del Santo Rosario. Este rezo del Santo Rosario, al igual que una oración como el Padre Nuestro o a lo mejor el Credo, requiere también un cierto compromiso, pero sobre todo una apertura de nuestro corazón, porque esta oración va elevada hacia nuestra Madre, la Virgen María. Si tienes la oportunidad de buscar en tu casa
o si a lo mejor alguien te regaló en algún momento un rosario, o si a lo mejor todavía conservas el rosario que ocupaste en tu comunión, nos va a servir para poder hacer pues esta serie de oraciones que se hacen cuando nosotros nos encomendamos al Santo Rosario. Este rosario o estos rosarios que rezamos comúnmente nos van a recordar la vida, la pasión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sale? Es importante siempre que nosotros recordemos la importancia de una oración bien hecha. Si no has tenido oportunidad de repasar tus oraciones, con el rosario lo vas a hacer, porque acuérdate que en este rosario se ocupan las oraciones del Padre Nuestro, del Ave María y del Credo. Como bien te estaba diciendo, en el rosario, a lo largo de los misterios que se rezan, recordamos la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿sale? Y se dividen en misterios gloriosos, en misterios gozosos, en misterios dolorosos y en misterios luminosos, ¿sale? Dependiendo del día en el cual nos encontremos, vamos a rezar estos diferentes misterios, ¿sale? Si agarramos nuestro rosario, pues vamos a encontrar que cada uno de los misterios cuenta con un Padre Nuestro, que son principalmente las piedritas que encontramos o las señales que encontramos aquí al inicio, y las Aves Marías, que son 10, que van a conformar un misterio, ¿sale? Un misterio está conformado de un Padre Nuestro y de 10 Aves Marías, ¿sale? En total, en el rosario vamos a encontrar 5 misterios, ¿sale? El primero aquí lo vemos, segundo, tercero, cuarto y quinto, ¿sale? Y en este rosario o en el rezo del rosario pues encontramos también peticiones o letanías, que pues son como todas las plegarias que nosotros elevamos o todas las necesidades que nosotros tenemos y que queremos ofrecer a la Virgen María, ¿sale? Por cada uno de los misterios o de las Aves Marías que hacemos es como regalarle un ramillete de flores a la Virgen. Y es importante que si no tenemos la costumbre de rezar un rosario, o si no sabemos cómo rezarlo, tengamos la disposición de aprender. También la Virgen es una intercesora para que pues Jesús escuchen nuestras plegarias. Y es importante retomar este tema porque en la semana se dio una noticia, no sé si tuvieron la oportunidad de ver, que desafortunadamente o para mala suerte de nosotros que estamos preparándonos en esta cuestión de nuestra primera comunión o de nuestra confirmación, se dio una noticia en la cual pues legalizan la parte del aborto, ¿no? Esta parte donde, para bien o para mal, como nosotros como jóvenes, nos está tocando vivir en una sociedad muy dura, en una sociedad muy pues que se deja guiar por comentarios que no son. Y esta noticia en lo personal me impactó mucho porque no sabemos o desafortunadamente no nos damos cuenta de lo mal que hacemos al dejarnos llevar quizá por moda o por rebeldía o porque a lo mejor no conocemos del tema. Es preocupante porque muchas veces nosotros como jóvenes pretendemos o creemos que nos estamos preparando en este camino de la fe, y que pues con una oración que hacemos al día o con nada más el simple hecho de persinarnos por persinarnos, creemos que vamos a estar protegidos, cuando a lo mejor no es cierto, porque nos falta esa parte o esa disposición de poder hacer una oración bien hecha. Es preocupante también el tema de la pandemia, porque
pues a pesar de que se controló un poco esta situación, pues vemos que no ha quedado del todo bien. Y lo que pretendemos en esta parte, o lo que por lo menos yo pretendo en esta parte de explicarte por qué la importancia del rosario, es para hacerte conciencia a ti joven, a ti jovencita, que la confianza siempre debe de estar en Dios, y sobre todo agarrados de la mano de su madre, que es la Virgen María. En este rosario tenemos la oportunidad de regalarle un ramillete, pero un ramillete que se va con intenciones para lo que realmente necesitamos. Quizá a lo mejor el tema del aborto no nos impacta tanto porque no tenemos como conocidos, o no tenemos como, o no estamos pasando más bien por esa situación. Sin embargo, a lo largo de nuestra vida nos vamos a encontrar con gente de nuestra edad, o con familiares, o con amigos, que quizá puedan pasar o les pueda llegar la idea de abortar, ¿no? Esa idea que a lo mejor erróneamente se tiene, y que lejos de darnos libertad para poder hacer cosas o para podernos más bien dar cosas que a lo mejor pues en un momento lo podemos tomar como una decisión fácil, a lo largo de nuestra vida o a lo largo de las diferentes situaciones que vamos a tener, nos va a repercutir. Como jóvenes debemos de aprender a tomar decisiones, pero siempre confiados de la mano de Dios. San Juan Pablo II decía que no tuviéramos miedo de mirar siempre hacia Jesús, y sobre todo de confiar siempre en su madre, la Virgen María. Y yo creo que esta es la oportunidad para poder tomar este rezo del rosario como una oportunidad para desahogarte. Nunca te vayas por situaciones fáciles, nunca te vayas como por temas, o nunca te rindas, o nunca permitas que para un problema que tienes le des una respuesta fácil. Siempre enfócate en rezar, y así en las peores situaciones, o en las situaciones en las cuales te sientas muy desesperado, nunca te olvides de mirar siempre a la Virgen y sobre todo a Jesús. Él dio la vida por nosotros, como ya te lo hemos venido diciendo a lo largo de todos los temas, pero también nos dejó a su madre, la Virgen María, para poder nosotros tener ese consuelo que a lo mejor no encontramos con nuestros amigos o no encontramos con nuestros papás. Es muy complicada la situación que como jóvenes estamos viviendo ahorita. A lo mejor nosotros ya quisiéramos salir, quisiéramos disfrutar a nuestros amigos, quisiéramos volver a retomar el camino o el rumbo que nosotros teníamos con anterioridad. Sin embargo, ya no va a ser posible. Vamos a tener, o nos estamos adaptando a situaciones que a lo mejor no teníamos previstas. Pero lo que nunca va a cambiar es que nuestra religión, y en este caso enfocando a la Virgen María, lo vamos a tener siempre a ella. Si no sabes rezar, si a lo mejor te da pena hacer una oración, no te preocupes, nadie nació sabiendo cómo dar una oración. Lo que importa es que la digas de una manera sincera, de una manera en la cual te concentres, encuentres un espacio en el que te sientas cómodo para poder expresar todo aquello que tú tienes. En este sentido, yo te invito a que veas la película que se llama Cadena de Favores. Si ya la viste, vuélvela a ver. Si no la has visto, te la platico rapidísimo. La historia se centra en un niño que por azares del destino empieza a hacer como un experimento. Él le hace favores a 3 personas, pero con la condición de que esas 3 personas pues vayan haciendo o vayan regando esos favores a las demás sin importar a quién se las hagan. Y así se va formando como la cadenita de los favores, o la cadena de hacer el bien a los demás. Y yo creo que eso es lo que nos falta en la actualidad, hacer una oración por aquellas personas que la necesitan, nos caigan bien, nos caigan mal, pero que la hagamos de corazón.
que te acerques con tu familia, que ores con ella en conjunto y que sobre todo tengas esa libertad de poder cambiar un poco esa perspectiva que nosotros tenemos y sobre todo guiarla hacia algo bueno. Así como te comentaba de la película, estaría muy padre que nosotros siguiéramos ese ejemplo de Jesús que nos dice que hagamos o que amemos a nuestro prójimo como Él nos amó y como nosotros nos amamos. El rezo del rosario es elevar una oración hacia la Virgen María, es elevar esas plegarias que a lo mejor nos da pena platicarle a Jesús, o a lo mejor nos da pena platicarle a alguien, y nos podemos confiar de la mano de la Virgen María, que también es nuestra madre. Estas Aves Marías que se rezan a lo largo del rosario, las podemos ir meditando, pero sobre todo las podemos ir ofreciendo por aquello que nos preocupa, por a lo mejor alguna enfermedad con algún familiar, por a lo mejor la unidad de nuestra familia, por a lo mejor que se calmen las cosas en nuestra sociedad, que nosotros como jóvenes quizá tengamos esa conciencia de poder confiar un poquito más en su Hijo, que es Jesús. Que no te dé miedo, joven, de agarrar un rosario y de poder expresar aquello que más te preocupa. Yo sé que es penoso para algunos de ustedes pues agarrar un rosario y ir por la calle y estar como rezando, ¿no? O a lo mejor pues que tu familia esté viendo la tele y que tú agarres un rosario y que te pongas ahí a rezar. El cambio no es inmediato, es poco a poco. Si tú no oras, si tú no te llenas, si tú no te nutres de esto, créeme que tu alma se va a quedar sin ese alimento que es la oración. Recuerda que así como nuestro cuerpo necesita alimento para estar nosotros sanos, nuestra alma o nuestro espíritu también necesita del alimento que es la palabra de Dios y sobre todo la oración, para poder sentirse más nutrida y más liberada. Este rezo del rosario, si tienes oportunidad o si tienes la disposición de hacerlo, hazlo primero por ti, hazlo por tu familia, pero después empieza a ofrecer por alguien que lo necesite. Así como en el ejercicio que el Padre les puso a hacer de las cartas para los médicos, hazlo por alguien que tú sepas que lo necesite. A lo mejor por aquella persona que te hizo daño, a lo mejor por aquella persona que habló mal de ti, a lo mejor por aquel amigo que necesita de una respuesta que a lo mejor no encuentra en sus papás o a lo mejor no encuentra con sus amistades. Ofrécelo también por la pandemia, para que pues de alguna u otra manera nosotros entendamos que tenemos que cuidarnos, pero también ofrécelo por aquellas personas que, como bien te comentaba al inicio de la clase, se van por el camino fácil y deciden abortar o deciden quitar la vida a alguien que aún no ha nacido. Preocúpate, joven, por la sociedad en la cual estás viviendo. Preocúpate por tener una sociedad más libre, más sana, pero de la mano de Jesús, de la mano de la Virgen María, no con violencia. Es muy difícil entender quizá que con la oración se pueden lograr muchas cosas, y a lo mejor por el ritmo tan acelerado en el cual nosotros estamos viviendo, nosotros no alcanzamos a creer que pueden pasar muchas cosas buenas a través de la oración. Ten fe, las cosas nunca se van a arreglar conforme tú lo planeas. Siempre acuérdate que van a ser conforme Dios lo tiene destinado para nuestro bien, pero también recuerda que nos deja a su madre para que a través de ella podamos encontrar ese consuelo que muchas veces no encontramos tan fácilmente, y que por medio del rosario seguimos haciendo presentes a Dios en nuestra vida, y sobre todo seguimos haciendo presentes la protección de la Virgen María. Reza siempre que puedas. Recuerda, no es que sepamos rezar o no hay ningún método para rezar. El método lo tienes tú, lo tienes a través de la
confianza que tú le tienes, y si a lo mejor a lo largo de tu preparación de confirmación no has tenido como esa confianza, o no te ha nacido esa confianza hacia Jesús, hacia Dios, hacia la Virgen María, porque a lo mejor no has encontrado esa paz que necesitas, óralo. Acude a misa, acércate con el Padre para que te oriente. Acércate con tus catequistas para que te puedan también ayudar, pero sobre todo, ora. Ten esa comunicación con Jesús, ten esa comunicación con la Virgen María a través del rosario. No es necesario a lo mejor que todos los días lo reces. Quizá a lo mejor te va a costar mucho trabajo, pero es cuestión nada más de disposición y de práctica. De esa práctica para poder entender que necesitas a Dios en tu vida, y sobre todo que la Virgen María también está ahí para ayudarte, y que también es un desahogo que vas a tener tanto emocional como en tu espíritu para poder seguir adelante. Como en la película que te voy a dejar de tarea que veas, que es Cadena de Favores, me gustaría que hicieras no solo la oración extendida hacia los médicos como lo hizo el padre Edgar, que nos da esa invitación. Me gustaría que te hicieras el propósito de por lo menos un domingo después de misa, a lo mejor en un ratito que tengas libre con tu familia, que empieces a llevar a cabo el rezo del rosario, pero que lo hagas por alguien, o que lo ofrezcas por las necesidades de tu familia, sí, pero que lo ofrezcan por alguien que más lo necesite. Y sobre todo, que te hagas esa conciencia, joven, que tu mirada siempre debe de estar fija en Jesús, y la confianza plena en su Madre, la Virgen María. Nos deja un gran testimonio. Jesús da la vida por nosotros. Jesús la da para que tanto tú como yo podamos tener una vida más feliz, más libre. Sin embargo, Él no va a poder actuar en nuestra vida si nosotros no lo dejamos. Así como yo te invito a hacer esta oración, esta cadenita, para que cada vez más seamos los que nos unamos en oración, yo también te invito para que veas o empieces a ver tu vida desde otra perspectiva, desde la perspectiva un poquito más sana, un poquito más libre, un poquito más centrada en la cuestión a tomar tus decisiones, siempre agarrado de la mano de Dios. No te dejes llevar por lo que hay o por lo que dicen, o porque está de moda, o porque a lo mejor sonó muy bonito lo que dijeron. Preocupa mucho la situación en la que estamos nosotros como jóvenes, pero también está en nuestras manos poder hacer algo, no con violencia, no con manifestaciones como lo hemos venido haciendo, sino de una manera más calmada, que es a través de la oración. Es bien importante que te unas con tu familia, que si a lo mejor no has tenido la oportunidad para orarlo, lo hagas, y que si a lo mejor no tienes la costumbre, lo empieces a hacer poco a poco. Recuerda que sin Dios no somos nada, y sobre todo sin su protección estamos a la deriva. Recuerda también ahora que tienes a la Virgen María por medio del rosario para poder, pues ahora sí, encomendarte un poquito más, y que si a lo mejor no estás como muy en la línea de ir cada 8 días a misa, lo puedas hacer de ahora en adelante, pero también empieces poco a poco a practicar el rezo del rosario. Acuérdate, tu rosario va a tener 5 misterios, ¿sale? Los gloriosos, los luminosos, los dolorosos y los gozosos. Dependiendo del día en el cual nosotros nos encontremos, es el misterio que nos va a tocar rezar, ¿sale? Y recuerda también que tu rosario va a tener pues los 5 misterios que se van a rezar en el día, y que cada misterio va a estar compuesto por un Padre Nuestro y 10 Aves Marías, ¿sale? Si no te acuerdas bien del Padre Nuestro, o si a lo mejor no te sabes todavía bien el Ave María, o si a lo mejor sí te lo sabes,
pero lo dices rapidísimo, recuerda que lo único que te pedimos es que tu oración sea calmada, sea relajada, sea pausada y sobre todo sea con la conciencia de lo que estás haciendo. Por eso es la importancia de que cuando tú vayas a orar estés en un lugar tranquilo, en un lugar silencioso, pero sobre todo centrado, ¿sale? Para que estos 5 misterios que se rezan al día, junto con estas 10 Aves Marías que componen cada misterio y estos Padres Nuestros, los puedas hacer de una manera más comprensible y sobre todo con la conciencia de que este rosario que tú vas a estar rezando sea de corazón y sobre todo que te vayas haciendo el hábito para, pues ahora sí que empezar a tener esa comunicación también con la Virgen María. Como te comentaba, cada misterio, cada Ave María que le damos a la Virgen es como si nosotros le regaláramos flores. Pues en esta pandemia no tenemos la oportunidad para hacerlo de manera presencial, como acostumbramos en el grupo de catequesis a hacerlo, pero en tu casa, si tienes alguna imagen de la Virgen María, o si a lo mejor no tienes imágenes de la Virgen María, yo te pediría que a lo mejor tuvieras tu cirio o alguna vela, y si está en tus posibilidades, pues comprarle aunque sea un ramo de flores a la Virgen, o si no, desde tu creatividad hacer, ya sea en papiroflexia o dibujados, una flor por cada día que tú reces ese rosario, para que al finalizar de tu semana tú le puedas entregar ese ramo de flores a la Virgen y lo puedas ofrecer ya sea en la misa en la que tú vayas, por todas esas intenciones que tú le pediste en la semana. Y sobre todo que tengas como la convicción de que lo vas a hacer por alguien más, ¿sale? Esa es la tarea que yo te dejo, que veas la película y que te hagas el propósito de en una semana hacer el rezo del rosario en tu familia, que si a lo mejor no tienes las posibilidades para pues comprarle flores a la Virgen, que las hagas tú, ya sea a lo mejor de papel o ya sea a lo mejor dibujadas, y que para el próximo domingo tú lleves todas esas flores, tú lleves todas esas intenciones que le pediste a lo largo de tu semana a la Virgen en la misa en la que tú tengas destinado a ir, para que en esa misa tú vuelvas a pedir por todas las intenciones que tú pusiste a lo largo de tu semana en misa y se pueda hacer de manera más simbólica, ¿sale? Esas son las únicas 2 tareas que yo te dejo. Esta película vela a través de la fe, a través de qué pasaría si a lo mejor nosotros hiciéramos oración más seguido por alguien que más lo necesita, y sobre todo para que nos hagamos el hábito de empezar a cambiar la perspectiva que tenemos hacia los demás. Esa es la intención del rosario. Al igual que al ponernos a las manos de la Virgen, también hacerlo por alguien que lo necesite, pero siguiendo el ejemplo que Jesús nos dejó. El amarnos los unos a nosotros como Él nos ha amado, y sobre todo el amar a nuestro prójimo como Él nos ama, y no importar si hacemos el bien a gente que nos cae bien o que nos cae mal. Sobre todo desde la perspectiva que nosotros tenemos como jóvenes en esta situación tan preocupante que se vino de la pandemia y de la legalización del aborto, rezar por una sociedad más sana para nosotros, el que a través de nuestra juventud o a través de las decisiones que nosotros como jóvenes tomamos, hacerla de una manera más consciente, pero sobre todo dejándonos guiar por Él. Y te vuelvo a repetir lo que el Papa San Juan Pablo II decía, que a través de nosotros los jóvenes, o nosotros más bien como jóvenes, no tengamos miedo de mirar siempre a Jesús, de mirarlo desde la posición en la que estemos, de recordar que Él siempre nos va a amar, pero que sobre todo esa fe que nosotros nos vamos a ir formando, la hagamos con la conciencia de que va a ser lo mejor y que la vamos a ocupar para que nosotros podamos hacer a través de Jesús
algo mejor para nosotros. Empiézate a preocupar por la sociedad en la que vives, pero sobre todo con la conciencia de que no con guerras o no con armas vamos a lograr a lo mejor el cambio. Lo vamos a lograr a través de la oración. No te dejes guiar por todo aquello que preocupa o por todos aquellos comentarios que a lo mejor se hacen por moda. Déjate guiar por lo que Jesús te enseña cada domingo y sobre todo ahora con este rosario que tú vas a hacer, déjate guiar por la Virgen María. Cuídate mucho, joven, en esta situación que te comento que se dio tan preocupante en la legalización del aborto, desafortunadamente. Reza y ora siempre para que en la sociedad que nos encontramos ahorita viviendo pueda mejorar, pero también se pueda dar cuenta que en las manos de Jesús y en las manos de la Virgen María y en las manos de Dios todo es posible. Reza con tu familia, hazte el hábito de siempre tener presente que en manos de Dios todo es posible y que sin Él nada podemos. Cuídate mucho y nos vemos en la siguiente clase.